Este cloruro de fósforo tiene un átomo de fósforo, 5 átomos de cloro. Obviamente el átomo central es el fósforo, que tiene enlaces con los 5 cloros. Entonces estos 5 cloros están alrededor y vemos aquí cómo sería la geometría, cómo sería la forma de esta molécula. Entonces el fósforo estaría en el centro en vez de esta letra A, ahí estaría el fósforo, y los 5 cloros estarían en las posiciones donde dice B. Entonces aquí un cloro, 2, 3, 4 y 5. Esta geometría se llama bipiramidal trigonal. Bueno, eso es lo que habíamos visto en la anterior clase, y todas las moléculas que tienen este número de átomos, donde tenemos un átomo central y 5 átomos periféricos, tendrían todos esta forma. En el esquema de la izquierda vemos los ángulos que forman. Entonces aquí 90 grados sería el enlace vertical, y entre los enlaces que están en el plano BA, BBA, los ángulos entre esos 3 enlaces son cada uno de 120 grados. Ahora, puede haber también moléculas que tienen únicamente 4 átomos. Digamos, obviamente no se puede dar porque no es así en el caso del pentacloruro de fósforo, porque con esa configuración es estable la molécula, pero digamos que pudiera haber el tetracloruro de fósforo, digamos, entonces sería así, ¿no? Entonces en ese caso tendríamos 4 cloros y un fósforo, y ese fósforo estaría en la posición central aquí, y habría un electrón libre que estaría suelto. Entonces ese electrón libre, o en un caso de que hubiese fuese otro átomo o otra estructura, si fueran quizás 2 electrones, esos 2 electrones ocuparían espacio también. Entonces, por ejemplo, aquí estos 2 puntitos significa un par de electrones libres que igual ocupan espacio e igual obligan a los otros enlaces a alejarse lo más posible. Y la posición de alejamiento lo más posible entre esos 5 enlaces, que serían, por ejemplo, 4 enlaces hacia el cloro y un enlace hacia un par de electrones libres. Entonces, formaría esta forma, esta geometría. Si los 4 cloros estuviesen hacia abajo, por decir 1, 2, 3, 4 cloros, en el centro estaría el fósforo. Entonces, la materia visible serían estos átomos de aquí, y hacia arriba no se vería ningún átomo, pero sabemos que esa región del espacio está ocupada por electrones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lo mismo sucedería si fuera, por ejemplo, así. Fósforo, cloro 4 y, por ejemplo, bromo. Bueno, ocurre de que ustedes saben que hay en tabla periódica hay una columna que contiene a todos los elementos halógenos, por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Todos los de esa familia tienen las mismas propiedades y la misma configuración electrónica.
Entonces el cloro y el bromo son primos hermanos. Así que en vez del cloro podría haber un bromo. Igual la forma de la molécula sería esta, donde podríamos tener aquí cloro, 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 y el bromo podría estar aquí arriba, o en realidad en cualquier posición. Bueno, ahora en moléculas con 7 átomos, donde el átomo central está formando enlaces con 6 átomos periféricos. La geometría sería octaédrica y esa sería la forma. Aquí, claro, yo cuando veo esta estructura, claramente veo cuál es arriba, qué cosa es arriba, qué es abajo, qué es a un costado y al otro. Si ustedes ven por primera vez esta configuración, les va a pasar como esos cuadritos, ¿no ve? ¿Qué cosa ves aquí? Una bruja o una señorita o un ganso o un pato. Y son esas imágenes donde depende del cerebro qué cosa está viendo uno. Entonces puede ser que ustedes al ver estos diagramas no se ven, no sepan cómo interpretarlos. Entonces, por eso lo explico aquí brevemente. Aquí se trata de un cuadrado. Imagínense que este cuadrado es la superficie de la Tierra o una hoja de papel. Y por debajo de esa hoja de papel está una pirámide. Y los vértices vienen desde cada una de las 4 esquinas de este cuadrado. Lo mismo hacia arriba, ¿no? La pirámide es desde cada uno de los vértices hacia arriba. Una especie de diamante, una cosa así. Y ese es un octaedro y, bueno, esas son las geometrías. Entonces, en función de escribir la estructura de Lewis, ustedes pueden predecir, pueden indicar qué forma tendría esa molécula. Ahora, al decir de que en esta molécula tenemos 7 átomos, no significa que todas las moléculas de 7 átomos tienen esta estructura. Bueno, por ejemplo, una molécula que dice así, CH. Y aquí ponemos, por ejemplo, 3. Y aquí ponemos 4. ¿Sí? No sé qué será eso, pero tiene 7 átomos en total. Obviamente su forma no va a ser como este octaedro. Pero ¿qué forma tendrá? Entonces hay que escribir la estructura de Lewis. Y aquí no hay un átomo central, entonces posiblemente sea una cadena, carbono, 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 o hay que ver. En este momento no podría decirlo. Que sentarse y ver cómo sería esta forma. Si esto es posible, no es posible, etc. Muy bien, entonces aquí tenemos una representación nuevamente de una molécula donde tenemos el dióxido de azufre. Un azufre, 2 átomos de oxígeno. Y aquí el azufre tiene 6 electrones. Entonces, normalmente tiene 6 electrones en su configuración electrónica.
Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 electrones. Y el oxígeno, para completar a su octeto, necesita enlaces dobles y participa en este enlace con los 2 electrones aquí. Pero aquí en este momento no es nuestra preocupación el oxígeno exactamente, sino el azufre, porque en torno a este azufre se va a decidir cómo es la geometría de la molécula. Bueno, entonces aquí tenemos un enlace doble y aquí hay que aprovechar para decir que el enlace doble tiene una forma como si fuese un solo enlace. Entonces aquí ven igual estas 2 barritas. ¿Por qué? Porque está direccionado, o sea, es un puente entre un átomo y el otro. Entonces no puede ser que el enlace, digamos, esté haciendo aquí una pirueta, esté dando una vuelta así, luego esté volviendo. Tampoco puede ser que el enlace esté orientado hacia afuera, porque hacia afuera no hay ningún átomo. Entonces, el enlace entre el oxígeno y el azufre se encuentra entre los 2 átomos. Entonces, y como son 2 enlaces, los 2 están aquí metidos. Entonces, es un enlace doble y funciona como un solo enlace. Lo mismo aquí a la derecha. Eso es como si fuera un solo enlace, está ocupando una región del espacio. Bien. Ahora, el azufre, como les decía, tiene 6 electrones, entonces 1, 2, 3, 4. Nuestros 4 electrones están formando parte de los dobles enlaces con los oxígenos respectivos. Y quedan dos electrones libres, y estos 2 ocupan un espacio y por eso está representado aquí. Bueno, entonces, en total, tenemos 3, digamos, vínculos. 1, 2 y 3. Y esos 3 se repelen lo más posible y eso se logra hacer en el plano, es la única manera, en el plano, y entre ellos los ángulos deben ser iguales. Entonces, el giro completo en el plano significan 360 grados, dividido entre 3 es 120. Entonces, este ángulo de aquí es 120 grados. Pero aquí dice 119 y no 120. Bueno, lo que pasa es que, como ustedes ven, este vínculo y este otro vínculo no parecen iguales. O sea, debería ser 120 grados, pero no es. Este y este sí son iguales, pero este tercero no es igual. Este está un poquito más suelto, ocupa más espacio, es más gordito. ¿Por qué? Porque no hay 2 átomos que estén sujetando. Entonces es un poco más amplio y entonces empuja un poquito más estos 2 enlaces. Entonces lo cierra un poquito y por eso esto no es 119, digo, no es 120, sino que es 119. La geometría de esto, con los 3 vínculos, sería trigonal. Pero como no existe ningún átomo aquí, que son puros electrones, entonces la molécula es angular planar, que forma un ángulo. Y está en el plano. Lo mismo que la molécula del agua. Aquí oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y aquí están los 2 electrones libres que no están enlazando a nadie, por eso son libres. Como ustedes ven, este ángulo que tenía que ser 109,5, me parece que en el tetraedro, no es 120 grados, porque son 4 enlaces, entonces en el tetraedro tiene que ser 109,5, pero no es menos que eso. ¿Por qué? Porque estos 2 enlaces, estos 2 vínculos de pares de electrones libres empujan, son más gorditos, ¿no?, en el espacio y empujan más, desplazan más a los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno.
de manera que este ángulo que se ha medido, que se puede medir este ángulo, es de 104.5. Bueno, en algún momento habíamos visto esta molécula, el NH3, se llama amoníaco, y habíamos visto que los enlaces entre hidrógeno y el nitrógeno es un enlace simple, no puede ser otro porque el hidrógeno tiene únicamente un electrón y además de que el hidrógeno se satisface con un par de electrones, nada más, no tiende a formar ningún octeto ni nada así. Y el nitrógeno forma el octeto dejando estos dos electrones libres. Entonces, el nitrógeno en realidad tiene 4 vínculos. 1, 2, 3 y 4 hacia su par de electrones libres. Nuevamente es la geometría del octeto. Perdón, del tetraedro. Eso, tetraedro. Entonces sería el nitrógeno que está parado sobre 3 patitas y aquí hay una antenita. Bien. Ahora, esto que está aquí escrito con los símbolos de los elementos y las rayitas, se escribe sobre un papel y ahora, ¿cómo explicamos que esto es tridimensional? ¿Cómo le decimos al lector de que esto tiene 3 dimensiones? Porque son 3 dimensiones. Entonces, si se acuerdan ustedes el tetraedro, y se han jugado con el software y han podido hacer mover, etcétera, 2 enlaces logran estar en el plano, pero los otros 2 se salen fuera del papel. Entonces, una manera de escribir, una notación que se utiliza, es esta que están viendo ustedes aquí, donde tenemos 2 vínculos que están en el plano de la hoja de papel, y por eso son líneas sólidas. Y por debajo del papel hay un enlace con el hidrógeno que se marca con línea punteada, y saliendo hacia arriba, es decir, fuera del papel, es otro enlace que se denota con esta línea que va engrosando cada vez más. En el caso de la molécula del metano, tenemos carbono y 4 hidrógenos, igual sería el tetraedro y lo mismo, la misma configuración. Ahora, los ángulos no son iguales debido a lo que ya les había mencionado, ¿no? Si es que son electrones libres, desplazan más a los enlaces entre los átomos, que no ocupan tanto espacio. Por eso aquí el ángulo es 109.5 en el tetraedro, aquí en el NH3, donde solo hay 3 enlaces con elementos y uno es par libre, entonces es 107.3 y es menos. Y cuando hay 2 pares de electrones libres, entonces ya el ángulo es todavía menor, es de 104.5. Bien, ahora el momento dipolar. Ocurre de que cuando se tienen 2 elementos diferentes, los 2 elementos no tienen las mismas electronegatividades. Ahora, si son iguales los 2 elementos, bueno, entonces son iguales, como por ejemplo en la molécula del hidrógeno molecular, HH. Ahí, claro, son iguales, ni qué decir. Cuando son iguales, entonces ninguno atrae más los electrones que el otro. Luego son iguales. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un enlace entre una molécula del ácido clorhídrico, como estamos viendo ahora,
El cloro es más electronegativo. El hidrógeno es, no voy a decir electropositivo, no voy a decir eso porque también atrae electrones del hidrógeno. Pero a comparación del cloro no es así. El cloro es mucho más ambicioso. Entonces el cloro atrae más a los electrones. Así que los electrones se desplazan. Donde normalmente los electrones deberían distribuirse entre estos dos átomos por igual, no sucede así, sino que el enlace, la nube de electrones se desplaza más hacia el cloro. Entonces, la carga negativa se desplaza hacia el cloro y se encuentra más en esta dirección. Entonces, si es que hiciéramos digamos, un balance, pues aquí se formaría un polo negativo. Aquí sería el polo negativo. Y aquí más bien se formaría un polo positivo. No es exactamente que es positivo, sino que como los electrones no están a la izquierda, entonces ahí está el protón, y entonces es más positivo que negativo. Bueno, ahora, en todo momento esta molécula es neutra, entonces positivo y negativo se igualan. Así que las dos cargas eléctricas son iguales, solamente que están desplazadas. Bien, entonces, entre estas dos cargas eléctricas hay una dirección que es el momento dipolar, que se representa de la siguiente manera. Esto tiene una dirección y en química esa dirección va así. Me cambiaré de color porque si no se va a confundir. Así. Bien. Entonces, va del positivo al negativo. Así. No, pero ahora una sola línea debería ser. De nuevo. Del positivo al negativo. Así. Ya está. Y donde comienza la flechita, ahí trazamos una línea vertical. Entonces, ¿qué resulta? Resulta una espada, ¿no? Donde aquí tienen la empuñadura de la espada, de como D'Artagnan, ¿no es cierto? Un espadachín, y aquí está la punta. Claro, es que los químicos son buenos espadachines. Y fíjense que al trazar esta línea vertical, aquí se forma un signo más. Entonces va del positivo al negativo. Entonces van a acordar, los químicos son espadachines, y la empuñadura positiva parte del polo positivo. Entonces va en esa dirección. Ahora, los físicos son al revés. Ellos dibujan el momento bipolar al revés, del negativo al positivo. Entonces, en eléctrica, cuando están llevando las cuestiones de electricidad y esas cosas, pues va a ser al revés. Pero esta es la convención que les estoy mostrando. En química es así. No hay que agitarse por eso, nada más. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una dirección. Y luego el momento bipolar se calcula multiplicando la carga eléctrica por la distancia.
Las dos cargas eléctricas son iguales, solamente que una es negativa y el otro es positiva. Entonces da lo mismo a cuál de las dos cargas eléctricas nos estamos refiriendo. En realidad no se mide la carga eléctrica, sino lo que se mide es el momento dipolar. Y de ahí podemos más bien calcular la carga eléctrica. Entonces lo que se mide es el momento dipolar. ¿En qué se mide? Bueno, normalmente, viendo las unidades serían en coulombios metro, la carga eléctrica por la distancia. Y 3,33 por 10 a la menos 30, aquí está, no está bien escrito aquí, es 10 a la menos 30 coulombios por metro, es un débit. En eso se mide el momento dipolar. ¿Qué sucede cuando esta molécula tiene un momento dipolar? Pues, por ejemplo, de que reacciona a un campo magnético. Las moléculas del agua, por ejemplo, son moléculas polares. Aquí la molécula del ácido clorhídrico también es polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene aquí un polo positivo y un polo negativo. Y estos polos se forman porque los átomos tienen diferentes electronegatividades. Entonces, ¿cuándo decir que es polar o no polar? Bueno, se dice de que si es que la diferencia de electronegatividades no es muy grande, o sea, es de 0 hasta 0,4, se considera todavía la molécula no polar o no suficientemente polar. Y de 0,5 a 1,7 es polar. ¿Y qué consecuencias trae eso? Bueno, de que si es que es polar, entonces esta molécula reacciona a los campos magnéticos y electrostáticos también. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes dejan un chorrito de agua bien delgadito, cae de la pila, y agarran un peine y se frotan el peine en los cabellos y ponen cerca del chorro de agua, va a atraer al chorro de agua, lo va a desviar. Claro, o sea, no es que con eso lo pueden llevar al desierto del Sahara, no es así, o no puede hacer que el agua sube desde que va, ¿no? Pero el chorro de agua se desvía ligeramente de su trayectoria. O sea, un campo, en este caso electrostático, lo está desviando, está reaccionando a un campo eh, electrostático. Ahora, por ejemplo, en un microondas, donde el campo eléctrico está rotando y está cambiando muy rápidamente, pues las moléculas de agua, por ser polares, reaccionan ante ese campo y empiezan a girar. Y ese giro y la fricción que ocurre cuando las moléculas de agua empiezan a moverse de unas contra otras, calienta el agua y la puede servir y en fin, puede calentar su sopa, etc. Entonces tiene esas implicaciones. Pero ¿cuán polar es una molécula o no? ¿De qué material debe ser un plato para que se caliente en el microondas? Si es que es un plástico, por ejemplo, adecuado para el microondas, no se va a calentar por nada. O sea, lo ponen ahí, encienden el microondas, no va a calentar. Pero si es un material que no es adecuado para el microondas, si lo ponen ahí, solamente ese material, encienden el microondas, se va a calentar. Entonces, ¿cuándo es suficientemente polar o no polar? Bueno, hay esta clasificación. Y hay también una otra consecuencia, que lo vamos a recordar cuando lleguemos soluciones. Las sustancias polares, está muy grande esto, no va a entrar. ¿Ya? Entonces, si es que es polar, se disuelve en agua.
Y si es que es no polar, se disuelve en un líquido no polar, que por ejemplo son los líquidos orgánicos, ejemplo, gasolina. Entonces, esta molécula se va a disolver en agua, les pregunto a ustedes. La molécula del ácido clorhídrico, ¿se va a disolver en agua? ¿Alguien puede contestar? Sí. Correcto. Ahora, la molécula del hidrógeno, que contiene dos átomos de hidrógeno unidos por este enlace, ¿se disuelve en agua o no? Sí. No. No, no se disuelve en agua. Ahora, esto de que se disuelve o que no se disuelve, lo podemos ver, por ejemplo, aquí en la molécula del oxígeno. Así, bien. La molécula del oxígeno tiene un doble enlace. Los dos átomos de oxígeno son iguales. No hay diferencia de electronegatividades. Entonces, ¿esta molécula es polar o no es polar? ¿Alguien puede decir? No No polar. es polar. No No polar. polar. Perfecto, No polar. no polar. Correcto, no polar. Ahora, esta molécula del oxígeno, este O2, ¿se disuelve en agua o no se disuelve? ¿Alguien puede decir? No se disuelve en agua. Correcto, no se disuelve en agua. Aunque eso de que no se disuelve en agua, imagínense, por ejemplo, el azúcar, ¿no? ¿El azúcar se disuelve en agua o no se disuelve? No, se disuelve, es que no se va a disolver. Cada vez que tomamos un tecito, damos el azúcar, ponemos al agua, se disuelve, pues, claramente se disuelve. Pero hay sustancias que no se disuelven mucho, se disuelve poco. Por ejemplo, a ver, imagínense, puede ser, la gasolina no se disuelve en agua, o sea, es insoluble en agua, pero si es que ponen gasolina en el agua y mediante un sorbete, una pajilla, absorben el agua, van a sentir un saborcito a gasolina. ¿Por qué? Porque un poquito de la gasolina se disuelve. Lo mismo sucede con el oxígeno. En sí, no, pues se disuelve muy mal en el agua, pero un poquito se disuelve, un poquito. Y eso es porque son estas clasificaciones. Vean ustedes, eso de que es polar o que no es polar. Obviamente esto no es polar, pero un poquito se disuelve. Mayormente no se disuelve, un poquito sí. Y eso, ese un poquito es suficiente, por ejemplo, para que los peces puedan coger el oxígeno que está disuelto en el agua y con eso puedan vivir. Entonces, para ellos es suficiente, pero para otro tipo de cosas ya no es suficiente. Bien, entonces, esas implicaciones tienen. Ahora veamos la molécula del amoníaco, el nitrógeno y los tres hidrógenos. El hidrógeno es el que más bien cede los electrones y el nitrógeno más bien es que tiene una electronegatividad mayor. Entonces, los electrones se van a desplazar hacia el nitrógeno. Entonces,
la nube de electrones va a estar más cerca del nitrógeno que del hidrógeno. Ahora, esto se decide entre cada hidrógeno y el nitrógeno. Entonces aquí, entre este hidrógeno y este nitrógeno. Su electrón va a estar más cerca del nitrógeno que del H. Entonces, por eso el momento dipolar apunta del hidrógeno hacia el nitrógeno. Este es positivo, este es el negativo. Y eso sucede con cada uno de los hidrógenos. Entonces tenemos tres flechas apuntando hacia el nitrógeno y esto es tridimensional. Entonces, esto está debajo del plano, esto está encima del plano y esto está justo sobre el plano. Luego, además, entre el nitrógeno y el par de electrones igual. Los electrones son súper negativos, no hay nada de positivo en los electrones. En cambio, aquí en el nitrógeno todavía está el núcleo positivo y entonces está un poquito más positivo que el nitrógeno. Entonces, entre el nitrógeno y su par de electrones libres, también hay un momento dipolar. Entonces, son tres apuntando aquí y uno que está apuntando hacia arriba. Ahora, de toda la molécula, se trata de averiguar cuál es el momento dipolar resultante. Entonces aquí son tres vectores. Tres vectores que apuntan hacia el nitrógeno. Entonces, digamos, si viéramos la molécula desde arriba, en el plano horizontal, los tres vectores se anulan. Pero viendo en la vertical, hay un componente de estos tres vectores, hay un componente que apunta hacia arriba y además hay este otro vector que también apunta hacia arriba, de manera que el total apunta hacia arriba. Y el momento dipolar es 1.46 Davis. Eso de que los electrones se desplacen en cierta dirección y que la molécula al final tenga un momento dipolar, resultado por el desplazamiento de los electrones, al final resulta en una densidad de electrones que aquí está siendo reemplazada por esta nube, donde rojo significa mayor concentración de electrones y azul, aquí es azul, azul y azul, eso entonces tiene menos electrones. Al revés es en la molécula del trifluoruro de nitrógeno. El flúor es más electronegativo que el nitrógeno. Entonces atrae los electrones hacia el flúor. Entonces el momento dipolar de este enlace es al revés. El nitrógeno es más positivo, el flúor es más negativo, entonces apunta hacia afuera. Ahora, entre el nitrógeno y su par de electrones libres, este momento apunta hacia arriba. Entonces, de esos son tres vectores que apuntan hacia abajo y uno que apunta hacia arriba. Pero no completamente hacia abajo, no es que es perpendicularmente vertical hacia abajo, sino que una parte está apuntando hacia abajo, la otra parte está apuntando en el plano horizontal, está apuntando alejándose del nitrógeno en el plano horizontal. Entonces, estos vectores tienen coordenadas. Entonces, las coordenadas hay que sumar, o los componentes vectoriales en las tres direcciones de cada uno de estos vectores. El resultado es esta flechita verde. Entonces predominan estos tres y entonces apunta hacia abajo y el momento dipolar es de 0.24 Davis. Las nubes de electrones entonces se ven así, ¿no? Electrones, nube de electrones aquí, aquí por los flúors y hacia arriba también por el par de electrones libres. Y esta es la resultante. Aquí lo mismo,
Aquí el cloroformo. Aquí tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Estos son positivos, este es negativo, entonces el momento apunta hacia el carbono. Pero entre el carbono y el cloro es más negativo. O sea, el carbono es más negativo que los hidrógenos. Pero entre el cloro y el cloro es más negativo que el carbono. Este ya es negativo de por sí, pero este es más negativo todavía. Y aquí, por ejemplo, algunos momentos dipolares de algunas moléculas. Aquí, por ejemplo, el dióxido de carbono, su momento dipolar es 0. Lo mismo que del hidrógeno, lo mismo que del oxígeno, de la molécula del oxígeno, o 2, su momento dipolar es 0. Igual del hidrógeno molecular H2, su momento dipolar es 0. Bien. Otra cosa que tenemos que ver es qué forma tienen los orbitales moleculares. Bueno, habíamos indicado de que los enlaces entre dos átomos se forman a partir de dos electrones. Un electrón que pone un átomo y el otro electrón que pone el otro átomo. En el caso de que estos electrones de cada uno de los átomos pertenezca a un orbital de tipo S y los orbitales de tipo S son esféricos. Aquí están dos esferas. Entonces, ¿cómo resulta el enlace? Entonces son como dos esferas que se compenetran unas con otras. Así sería el enlace. Pero también puede haber que un elemento tenga su último electrón en un orbital S y el electrón del otro átomo esté en un orbital P. Entonces, ¿cómo sería el enlace? Tendría esta forma. Puede ser que sean dos orbitales P. Cada orbital P es como un 8. Igual aquí, este otro orbital P es como un 8. Entonces, la forma de ese enlace sería así. Aquí vemos cómo se vería un enlace entre dos átomos de hidrógeno. Entonces, aquí está un fotón, el otro fotón y su nube de electrones. Y cuando se va aproximando, entonces los electrones eh, respectivos de los dos átomos van pasando cada vez más tiempo en la región entre los dos átomos, hasta que finalmente se forma el enlace. Lo mismo se representa aquí con la aproximación de los dos átomos. Entonces aquí todavía están separados. Aquí ya los electrones, las órbitas de los electrones están superponiéndose. Y finalmente este es el estado terminal cuando ya se ha formado el enlace. Cuando todavía están separados, entonces la energía, la energía potencial, fíjense que es casi cero. Casi no tendrían por qué unirse. No, no hay motivo. Los dos átomos están estables. Pero si es que se aproximan más, entonces ven que hay una atracción de los respectivos núcleos hacia los electrones y entonces hay un estado energético más estable y más estable y más estable hasta alcanzar un mínimo de energía potencial. Y ese es el estado que se va, es el estado estable. Ahí se ha formado la molécula y es estable. Es el estado mínimo de energía. Y esa es la distancia entre los dos átomos, ¿no? Ahora, si es que esa distancia
fuera menor, entonces ya empieza a haber también la repulsión entre los dos átomos. Entonces la energía potencial empezaría a subir nuevamente y eso no es estable. Si dejan de apretar los dos átomos, dejan de comprimir los dos átomos, entonces ya empieza de nuevo empiezan a separarse hasta alcanzar el estado estable y la distancia estable. Aquí como se vería un enlace entre un carbón y un hidrógeno en la molécula del metano, que tiene 4 átomos de hidrógeno, formando el tetraedro. Aquí cómo sería la molécula aquí sería, este es un doble enlace. Aquí debería haber un doble enlace. Aquí tendríamos 1, 2, aquí tendrían que ser 3, 4 enlaces. Entonces, aquí debería haber un doble enlace entre los dos átomos de carbono. Esto es lo que se está mostrando aquí. Pero, ¿cómo se forman estos enlaces? Bueno, el carbono forma 4 orbitales híbridos, sp3. Entonces, son 4 como globitos, ¿no? Como estos globos estirados, que están en las 4 direcciones, claro. Pero este orbital del carbono tiene una dirección y este otro orbital del carbono tiene esta dirección. Y son orbitales de tipo P. Entonces, cuando se juntan, forman esto de aquí. A su vez, hay un electrón que está en un orbital S, que son orbitales esféricos, que no está representado aquí, ¿no? Y esos forman un enlace de esta forma. Entonces, hay enlaces sigma y hay enlaces pi. Para explicar los enlaces pi, ustedes se acuerdan que los orbitales de tipo P forman este 8. Entonces aquí hay un orbital de tipo 8 paralelo a este otro orbital de tipo 8, un orbital P, que no están en la misma dirección de acercamiento entre los dos átomos de carbono. Entonces, cuando estos tipos de orbitales se aproximan, forman enlace. Pero, ¿cómo es la forma de este enlace? Es una nube de electrones que incluye los dos lóbulos superiores del orbital P y los dos lóbulos inferiores del orbital P. Entonces, de manera que se forma una nube de electrones aquí arriba y otra nube de electrones aquí abajo. Entonces, este es el doble enlace entre los dos átomos de carbono. Un enlace sigma y un enlace pi. Por la nube verde aquí significan 2 electrones que tiene esta forma de enlace, sigma, y estas 2 nubes cafés significan un enlace conformado también por un par de electrones, de manera que entre estos dos átomos tenemos un doble enlace, y un enlace verde y un enlace café. ¿Se ha comprendido esta parte?
De esto vamos a seguir hablando. Bueno, entonces, estos enlaces dobles nosotros se ve en las moléculas orgánicas. Entonces, y enlaces triples también. Entonces, un enlace simple siempre está formado por un enlace sigma. Y hemos visto cómo es la forma de ese enlace. En cambio, los enlaces dobles significan un enlace sigma y un enlace pi. El enlace triple es un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Cómo es que se forman los enlaces? Bueno, habíamos explicado de que los enlaces se forman de electrón a electrón. Entonces, por ejemplo, en la molécula del hidrógeno tenemos aquí hidrógeno, hidrógeno. Bien, entonces aquí tenemos el electrón de un hidrógeno y el electrón del otro hidrógeno y forman el enlace. Pero si es que es así, de que los enlaces se forman de electrón a electrón, ¿por qué no se forma esta molécula? Bueno, sucede que el helio tiene dos electrones. Entonces, no necesita más electrones, porque ya está completa su capa. No necesita de otro helio para ser estable. Entonces, este enlace no se forma. Pero ¿y qué pasó de la explicación de que los enlaces se forman de electrón a electrón, de que entre los dos electrones forman un enlace sigma y si es que hay otro electrón más, entonces forma un enlace pi y todo eso? Entonces, este de aquí, aquí se podía formar un enlace sigma y este otro podría formar un enlace pi. Son propiedades de los enlaces que no están completamente explicados. Entonces se trata de buscar una explicación. Luego, aquí, cuando se hace un enlace entre un electrón y el otro electrón, hemos dicho, se va a formar un enlace de tipo sigma. ¿Y por qué no se forma un enlace de tipo pi? ¿O por qué un electrón no puede saltar a otro orbital y cuando está en ese otro orbital, por qué no forma el enlace pi? Entonces, eso necesita una teoría, necesita una explicación. Y por eso se desarrolló una teoría, la teoría de los orbitales moleculares, donde dice que estos enlaces tienen un nivel energético. Entonces, no se forma cualquier enlace, sino que se forma el enlace que tiene menor energía. Aquí, esta posición de este cuadradito significa un nivel de energía. Aquí tenemos un átomo que tiene un electrón en la primera capa, 1s. Este sería un átomo de hidrógeno. Aquí igual, un átomo de hidrógeno que tiene un electrón. Entonces, aquí tenemos un electrón y un electrón. ¿Cómo es que se forma el enlace entre estos dos electrones? ¿Y qué clase de enlace es? Bueno, entonces se dice que se forma un enlace y este enlace tiene un nivel energético menor que el nivel energético del electrón del átomo que está separado. De manera de que ese electrón cae aquí y este otro cae también aquí, forma el enlace y este enlace es más estable
que si los electrones estuviesen separados. Estos niveles de energía han sido medidos, entonces coincide, no es completamente puro invento, sino que realmente cuando se forma el enlace, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un hidrógeno que reacciona con otro hidrógeno y produce, vamos a decir, produce produce, a ver un momentito, nos vamos a poner a su lugar. Ya, ahora sí. Cuando un hidrógeno reacciona con otro hidrógeno y produce la molécula del hidrógeno H2, se forma el enlace. Esa formación de enlace produce energía, entrega energía. ¿Y por qué entrega energía? Porque ellos mismos han disminuido su energía. Entonces estaba en este nivel energético, pero al formar el enlace, entregan energía. El enlace mismo, la posición de los dos electrones es una posición de menor energía y esta diferencia de energía entregan. Entonces, cada vez que se forma el enlace, se entrega energía. Cada vez que se rompe un enlace, más bien hay que aplicar energía. Entonces, para romper este enlace hay que aplicar energía de manera de que cada electrón sube a una posición energética superior en los dos átomos separados. Entonces, esto ha sido demostrado, ha sido medido. Ahora, lo que sucede es de que también hay un antienlace, y este cuadradito con esta estrellita significa el antienlace. Y que cuando se forma este antienlace es como que anula al anterior enlace. Y eso es lo que sucede en la molécula del helio. El helio tiene dos electrones, bueno, aquí serían dos flechitas aquí. Dos electrones forman el enlace y los otros dos electrones forman el antienlace. De manera que en total se anulan y no un enlace tiene menor nivel energético, pero el otro enlace tiene un mayor nivel energético. Entonces, este enlace se destruye y entonces no forma la molécula. En realidad, los dos se destruyen. Visualmente, ¿cómo serían esos enlaces? Entonces, aquí tenemos una nube de electrones, la otra nube de electrones y formarían esta nube conjunta de electrones entre los dos átomos. Este sería un enlace. Mientras que el antienlace sería que los electrones más bien se repelen. Esta es una pared divisoria entre los dos átomos. Desde la teoría cuántica, ¿cómo se explica esto de la formación de un enlace y de un antienlace? Bueno, al tratar de explicar eso, aquí tenemos un electrón, y ustedes saben que un electrón tiene un comportamiento también de onda, y esta sería la onda de un electrón y la onda del otro electrón. Entonces, cuando los dos, o digamos aquí, aquí es 1 y 2, ¿sí? Justo aquí. Esta sería la onda de un electrón y la onda del otro electrón. Y cuando los dos se juntan para formar un enlace, entonces se intensifican ambos mutuamente y se forman, se suman y forman una onda y este sería el enlace. Pero cuando las ondas de los dos electrones no coinciden, entonces esta es así y la onda del otro electrón es completamente al revés, entonces si es que se suman los dos, se anulan. Bueno, ahora una cosa similar sucede con
los electrones de los orbitales p. Entonces, los electrones de los orbitales p pueden estar en línea, como habíamos dicho. Aquí son dos ochos de un átomo y el otro 8 del otro átomo. Cuando están en línea, forman este enlace, donde hay esta nube central de electrones, y por eso es que este tipo de enlace es un sigma. Tipo de enlace sigma, pero no es sigma S, sino sigma P, porque proviene de electrones de los orbitales P. Y su correspondiente antienlace. Así se vería el antienlace. Ahora, en los orbitales de tipo P, ustedes saben, hay tres direcciones: PX, PY y PZ. Entonces, cuando un PX con un PX se junta y las moléculas se orientan de esa manera como para que estén alineados, entonces se forma este enlace sigma P. Y eso siempre puede ocurrir porque cuando dos átomos se aproximan, pues los electrones se orientan, se alinean y forman este enlace. Digamos, este es el primer enlace que se forma entre los orbitales, entre los electrones de los orbitales P. Ahora, si es que hay adicionalmente electrones en los otros orbitales P, entonces estos no van a estar alineados, sino que son perpendiculares al eje X de aproximación entre los dos átomos. Entonces estos son paralelos. Aquí está el 8 de un átomo y el 8 o sea, el 8 del orbital P de un átomo y el 8 del orbital P del otro átomo. Entonces se aproximan y el enlace tiene esta forma. Pues no es así una nube de electrones entre los dos átomos, sino que son dos nubes, pero es solo un enlace. ¿Para cuántos electrones hay en ese enlace? Dos, porque los enlaces son de electrón a electrón. Este tipo de enlace es el que habíamos ya hablado de ese tipo de enlace, es ese enlace, sí, no, perdón, es el enlace pi, pi-p. Y como siempre hay un enlace y el antienlace. Entonces aquí un esquema de cómo se forman los enlaces. Entonces digamos que tenemos el átomo A y el átomo B. Aquí están los electrones en los orbitales P, X, Y y Z y del otro correspondiente. Entonces depende cuántos electrones tengan. Entonces digamos que tiene aquí un electrón, otro electrón, y el otro tiene aquí un electrón y otro electrón. ¿Qué se va a formar? Entonces hay que utilizar este esquema e ir llenando. Así como en la regla de construcción de Aufbau, este diagrama de pirámide de construcción de los orbitales electrónicos de un átomo solo, igual aquí esta es una regla para la construcción de los orbitales de los enlaces entre dos átomos. Entonces se van llenando los electrones. Entonces aquí un electrón del un átomo viene a ubicarse aquí. Luego, el otro electrón del otro átomo viene a ubicarse aquí, formando el enlace. Entonces, ¿qué es lo que se forma? ¿Qué es lo que va a haber entre estos dos átomos? Va a haber un enlace pi. Y luego, el otro electrón del átomo venía aquí
y el otro electrón del otro átomo va a venir aquí. Así. Entonces, entre los dos átomos va a haber dos enlaces pi. Bueno, en su momento les había dicho que lo que primero que se forma son enlaces sigma. Entonces, esto debería haberse formado primero. Sí, pero en este esquema está así. No, ocurre de que hay diferencias dependiendo del número de electrones. Es que las interacciones entre los electrones, el apantallamiento y todo eso, hace que los enlaces entre moléculas varíen dependiendo del número de electrones. Por ejemplo, aquí en la molécula del litio 2, cada litio tiene un electrón en la capa 2 y es un electrón en un orbital S. Entonces lo que se forma es el enlace sigma 2s con esos dos electrones. En el caso del boro, entonces cada boro tiene 3 electrones. En total serían 6 electrones. Lo que se forma es esto. Y estos son los niveles de energía de los enlaces. Entonces lo que se forma es un enlace sigma, el antienlace sigma y aquí un enlace pi y el otro enlace pi. Cada uno con un electrón. En la molécula de dos átomos de carbono sería así. Aquí ya se completan los electrones en los enlaces pi. Pero a partir de 14 electrones, el esquema cambia. Ya no es en este orden, sino primero es el sigma 2s, el sigma, el antienlace sigma 2s, y luego se forma el enlace sigma p, mientras que primero se formaba, en este tipo de átomos, primero se formaban los enlaces pi. A partir de los 14 electrones en total, se forma primero el enlace sigma. Ya, entonces aquí, vamos a ver. Ya, entonces, según este esquema, primero se forman los enlaces pi y después el enlace sigma. Primero se forman los enlaces pi aquí y después se forma el enlace sigma. Entonces, el esquema anterior es para átomos menores a 14 electrones. Entonces, esto es para átomos menores a 14 electrones. Bien, lo que estamos viendo es, digamos, cultura general. O sea, en un examen teórico, claro, eso habría que leer. Y ahora está haciendo un poquito, saltando, digamos, porque no tenemos mucho tiempo, no podemos quedarnos mucho tiempo en cada tema. Por eso es importante de que ustedes lean, sobre todo el libro de Chang explica todo esto ha salido el libro de Chang, lo explica bastante bien. Y sería bueno de que ustedes en la clase ya pudieran, digamos, plantear sus dudas, alguna parte que no se ha entendido, algo contradictorio, entonces, más bien,
preguntar. Bien, en el caso del benceno, hay orbitales moleculares deslocalizados. Entre carbono y carbono, vemos aquí que se están formando enlaces, pero, bueno, un enlace con el carbono de al lado, el otro enlace con el otro carbono, luego un enlace con el hidrógeno. La molécula del benceno es C6H6, o sea, 6 hidrógenos, 6 carbonos. Entonces, esos son los enlaces. Uno hacia el carbono de la derecha, otro de la izquierda y un enlace hacia el hidrógeno. Falta un vínculo, porque el carbono tiene 4 electrones. Ese cuarto electrón está en un orbital P que está saliendo fuera del plano. Todo esto de aquí está en el plano. Es una molécula planar, porque está en el plano. Y fuera del plano está ese par de electrones libres que está formando aquí esta región de electrones. Entonces, visto de arriba sería así. Visto del costado, así. Esos electrones que están muy próximos entre sí, empieza a distribuirse por toda esta nube. Entonces, al final, los electrones no están en un solo lugar, sino pueden estar en cualquier parte de estas dos nubes. Son 6 electrones. ¿Dónde estarán? No sé, no sabe. Son probabilidades de que se encuentren en alguna parte de estas dos nubes. Y esta es, digamos, así sería la densidad de electrones. Donde está más rojo es donde hay más electrones. Aquí abajo también tendría que ser rojo. Y los átomos de la molécula del benceno se encuentran aquí, donde vemos estos enlaces. Entonces, en los libros de química a veces se representa de esta manera, donde cada esquina, en cada esquina está un átomo de carbono. Los átomos de hidrógeno están aquí, claro, no se escriben ni los átomos de carbono ni los hidrógenos. Y aquí al centro hay un círculo. Ese círculo está representando que los electrones están deslocalizados, están en estas nubes, no se sabe exactamente dónde. Es apropiado para los exámenes, ¿no? ¿Dónde están los electrones? No se sabe, están en alguna parte. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, con esto ya habríamos concluido la parte de enlaces. Y vamos a entrar al siguiente capítulo que es balance de reacciones. Siendo ustedes de diferentes especialidades, no pretendo de que se conviertan ustedes en científicos de los enlaces moleculares, ni tampoco en teóricos
del balance de reacciones. Entonces vamos a limitar a lo que sea más práctico. En balance de reacciones, vamos a ver únicamente dos métodos de balance de reacciones. Uno, el algebraico, y uno, el método redox, porque son, digamos, los más claros. Porque de lo que se trata es de que ustedes puedan balancear una reacción y sepan por qué es así. Bueno, lo mismo va a ser en el capítulo de la estructura atómica y de enlaces. No todo entra en el examen, sino solo aquello que realmente tiene una aplicación, algo que aquello es útil. Entonces, antes de dar el examen, voy a indicar qué cosas sí entran al examen, qué cosas sí se va a preguntar y qué cosas es para información general. No significa que no lo aprendan, no significa que no lo estudien, porque se necesita todo esto para poder comprender. Por si acaso, si alguien está pensando de que es demasiado, ¿cómo vamos a aprender todo? Mi cabeza va a reventar si sigo llenando de información. No, sus cabezas no se van a llenar nunca de información. Tienen una capacidad infinita. Pueden seguir acumulando información y cada vez es mejor. Así que está bien que aprendan todo esto. Bien, entonces, para el método redox, en primer lugar tenemos que saber qué es un estado de oxidación y qué es una oxidación y una reducción. Entonces, sé que el tiempo, no tenemos mucho tiempo ya, pero para empezar, nada más. Pues aquí tenemos un átomo de zinc. Ahorita no tengo aquí la configuración electrónica del zinc, pero el zinc puede formar enlaces con dos electrones en su última capa. Ahora tiene dos electrones en su última capa. Esos dos electrones los puede entregar. La otra opción sería de que reciba 6 electrones para completar el octeto, y eso es más difícil todavía. Recibir 6 electrones, 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pucha, qué complicado. En cambio, si es que entrega 2 electrones, entonces ya alcanza una configuración estable. Entonces, ese proceso, eso es lo que se está mostrando aquí. El zinc, que está completito con todos sus electrones, entrega 2 electrones. Entonces, lo que se está mostrando es antes el zinc, el átomo de zinc, neutro, completito, y a la derecha se está mostrando cómo sería el zinc sin sus 2 electrones. Aquí los está entregando. ¿Pero qué le pasa al zinc? El zinc, al perder los 2 electrones, al perder las 2 cargas negativas, ya también adquiere la carga 2 positiva. Porque antes, en el átomo del zinc, ustedes saben, había el equilibrio entre electrones y protones. Estaban parejos. Pero si es que entrega 2 electrones, entonces ya los protones empiezan a mandar, ¿no? Están en mayoría. Y entonces el zinc se vuelve 2 positivo. Si hacemos un balance de las cargas positivas y negativas en el zinc, mucho que bien sería tener ahorita la configuración del zinc. Si viéramos cuántos protones tiene el zinc y cuántos electrones tiene el zinc, un átomo completo, los dos son iguales y por lo tanto ninguno de los dos es más.
Entonces, la carga eléctrica de este átomo de zinc en total es 0. Pero cuando entrega los 2 electrones, la carga eléctrica ya no es 0, es 2 positivo. O sea que en este proceso que estamos viendo de izquierda a derecha, hay un aumento del estado de oxidación. Y ese proceso se llama oxidación. Esa es la oxidación. Y al revés, si es que disminuyera, si también tuviéramos un zinc 2 positivo que se convierte en un zinc 0, estaría disminuyendo de 2 a 0. Es el proceso inverso. Y ese proceso inverso se llama reducción. ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Entonces, para terminar, un ejemplito. Vamos al carbono que está a un lado. El carbono que está al otro lado. Y los dos sí, ya. Y aquí este está con negativo 2. Y este otro está con negativo 4. Muy bien. La pregunta para ustedes. Atiendan, por favor. Inicialmente tenemos un carbono que tiene carga eléctrica negativo 2. Y luego de un proceso, tenemos un carbono con negativo 4. Entonces, si ustedes quieren, esta es la condición inicial y esta es la condición final. En este proceso, ¿qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido una oxidación o una reducción? ¿Alguien puede decir eso? Reducción. ¿Reducción? Una reducción. Correcto. Muy bien. ¿Y cómo nos explicas eso de la reducción? ¿Dónde le ves tú la reducción? ¿De dónde a dónde se ha reducido? Se ha reducido de -2 a -1. Correcto. Porque pierde 2 electrones. Porque está ganando los electrones. Está ganando 2 electrones, sí. No había yo escrito los electrones todavía, pero sin necesidad de ver los electrones, aquí está en -2 y esto está en -4. Este está más abajo todavía. Al -2 hay que restarle 2, hay que -2 todavía para llegar a -4. Hay que disminuir. Entonces aquí está disminuyendo el estado de oxidación y eso es una reducción. Muy bien. Entonces, han hecho muy bien y con eso nos quedamos contentos por el día de hoy. Hasta la próxima. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.